En la tierra Es correcto. ya, Es correcto, ya. claro. Entonces, por eso viene a continuación a explicar lo siguiente. Dice, porque él esperaba la ciudad, ¿de acuerdo? Dice, polin, hetechnites, el técnico, bueno, no se puede traducir así. La palabra technites es el que teje. De viene la palabra técnica en castellano. Técnica es combinar. Y es hermoso porque el Salmo dice de Jerusalén que es una ciudad que es toda cerrada, como si hubieran tejido. ¿Ya? Salmo 126 creo que dice, oh Jerusalén, dice, Ir Shehubrallah Yahdav, la ciudad que ha sido toda entretejida ella. Fíjate tú, entonces aquí está diciendo que Dios es el que ha entretejido a Jerusalén. Y luego dice, y él es el de Mirgos. Esto es profundo. ¿Por qué? Ahí lo han traducido como que arquitecto y qué. Constructor. No, eso está mal. Difícil La y palabra. hacedor, ¿Cómo? y que artífice y hacedor. Nada, ahí se perdió el traductor. Fíjate tú. Arquitecto y constructor. Nada. El demiurgos, la palabra demiurgos era un concepto muy valioso en la filosofía griega, porque se suponía que era aquella combinación entre lo divino y lo material que había producido el mundo material. Pero era, según Filón de Alejandría, era una mezcla de las dos naturalezas, que tenía un poquitico de Dios y un poquitico de lo material, porque en el mundo griego lo material no podía provenir de lo divino, porque lo divino era inmaterial. Entonces que la materia existía, por eso ellos se pasaban preguntando, bueno, ¿pero dónde viene la materia? Y por eso crearon el concepto de arjé, para explicar de dónde venía la materia si no era de Dios. ¿Ya? Es profundo, ¿no? Entonces decía, no, todas las cosas vienen del agua. No, todas las cosas vienen del fuego. No, de la tierra. No, del éter. Hasta que vino Filón y dijo, hombre, ninguna de esas viene del logos. Y el logos era el demiurgos. ¿Ya? Pero ¿qué hizo Filón? Filón hizo un error que fue lo que contaminó irónicamente la teología cristiana, porque muchos de los llamados padres de la iglesia del siglo II después y el siglo III lo que hicieron leer a Filón, porque es judío y entiende filosofía, bebieron de él y se encharcó toda la cristiandad primitiva de ese entonces con ese tipo de doctrinas gnósticas. Mitad Dios, mitad material. Nunca explicaron de dónde venía la materia, simplemente dijeron que que el demiurgos es algo que tenía toda la materia en su conjunto, haga de cuenta como el Big Bang o una cosa así, pero tenía un poquito de Dios ahí, o mitad Dios, mitad materia. Y de ahí derivó la teología cristiana de mitad Dios, mitad hombre, o 100% hombre, 100% Dios, Semidioses. que es la teología cristiana sobre Jesús. Porque lo que hicieron los teólogos cristianos fue sustituir el concepto de demiurgos y poner a Jesús allí. Grave error. Entonces el demiurgos estaba en la frontera y era el agente, por eso es que traducen hacedor, constructor. No, el demiurgos era el agente generador. Era como una balota que estaba en la frontera entre lo divino y lo material. Entonces el demiurgos emitía. Hagan de cuenta lo siguiente para que se hagan la idea del demiurgos más o menos. Hagan de cuenta que aquí está la frontera de lo divino. El demiurgos está aquí como una balota, como un émbolo, una balota que está flotando, girando allí, girando, y comienza a emitir materia. Él extrae de Dios, lo chupa y lo manda, ¿ya? Como si fuera un émbolo. Toma de aquí, agrega de lo suyo y va botando materia. Y por eso es que muchas concepciones cristianas ven a Jesús como el intermediario, como si fuera el instrumento por el que Dios creó al mundo, porque es una figura que están usando griega. Aquí está diciendo que ese demiurgos es Dios, o sea que no admite componente humano o material. ¿Sí me hago entender el cambio del chip? ¿Ya? Porque para los griegos el demiurgos era medio Dios, medio material. Aquí está diciendo que es Dios. El demiurgos es Dios, o sea, es divino. Completamente Dios, no tiene nada de material.
Porque repito, el hueco de la filosofía griega que nunca pudieron responder es de donde venía la materia. Claro, decir entonces que el Demiurgos Demiurgos es Dios. decir que es Dios, inmediatamente se cae el concepto porque para ellos Se cae, Dios sí. es divino, Inmaterial. es espiritual, Claro, inmaterial. inmaterial, fíjate tú. Entonces esto Entonces, corrobora. entonces yo diría, bueno, y entonces tu material, ¿cómo lo pudo haber hecho? Claro, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Exacto. Entonces aquí te está reafirmando al mismo tiempo un concepto que hemos trabajado aquí bastante y es el de la corporeidad de Dios. ¿Recuerdan que hemos venido, que está en la literatura judía antigua y que luego inclusive hasta en el mismo Zohar, a propósito del Zohar, se maneja el concepto del Tzimtzum? Y yo te lo explicaba el otro día, ¿cómo generaría Dios materia de su propio cuerpo? Y eso lo expliqué en la Parashá Bereshit, ¿se acuerdan? Hagan de cuenta que es como la serpiente cuando cambia de piel. Ya, Dios creció su piel y la mudó, y eso es la materia, sale de él. Por eso es que dice, tenemos un solo Dios, Abba, del cual proceden todas las cosas. O sea que la materia física que hoy, obviamente que hay que decidir y tener claro que la materia luego fue degradada por el pecado y que esta materia que hace este borrador no tiene nada divino. Y eso, Es un subproducto degradado de lo que alguna eso, vez... él mismo la sujetó. Claro, obviamente, tiene una falla, pero esta materia viene originada de parte de Dios. Los átomos. Mira, la ciencia no ha podido explicar de dónde vienen los átomos. En la teoría de la cosmogonía esta, no, que todo era helio, hidrógeno. Bueno, ¿y de dónde sacó el oro entonces? ¿De dónde viene el mercurio? No, que por puras presiones ahí, altas presiones y salieron. No, señor, no lo han explicado. No tienen claro ni qué es la luz. No, que es un fenómeno onda-partícula. Ahí las dos, pero no lo puedes explicar. Te quedas en un limbo, ¿ya? Y no lo puedes explicar. Son cosas que la ciencia no puede explicar. ¿Sí ves? ¿Y qué son los átomos en última? Puros fotones de luz. Y no sabes cómo funcionan. ¿Cierto? Hay un fenómeno de la rendija que tú tiras unos electrones y salen en 2 y luego salen en 4 y no saben explicar eso. No lo saben explicar. Ya ahí se ha desarrollado la física cuántica y todo ese lenguaje que ya los últimos físicos cuánticos parecen tipo, ¿cómo es? Metafísicos ya. Ya están hablando cosas hasta espirituales porque no pueden explicarlo. Ya. Esta revelación que está en este verso es profunda, repito, lo voy a insistir ya para ir terminando. De Dios proceden todas las cosas, materiales, visibles o invisibles, porque Él es el creador. No hubo antes nadie, ¿verdad? Ni hay nadie al lado de Él. Y Él, este mismo creador, el que parió o de quien salió la ciudad celestial que le mostró a Abraham, es el mismo que vino aquí a socorrer a la descendencia de Abraham. Por eso es que entendemos que el Corbán de Mashiach es la oferta o la ofrenda de su propio cuerpo aquí, disminuido obviamente, ¿no? Con todas las condiciones que hemos hablado antes ya, es su cuerpo disminuido, ofrecido en sacrificio aquí porque no podía ser otro. Y luego él mismo, porque tiene la vida indestructible, resucita y se entroniza. Pero de él proceden todas las cosas. Por eso es que en Hebreos, ¿qué fue lo que vimos al principio? Que él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Quién? ¿De quién está hablando? Yehoshua. Él es el que sustenta todas las cosas. Por eso uno de los nombres de Dios en la literatura judía es el Mekalkel, y sale en la oración del Sidur. Mekalkel hayim behesed, mehayem metim berahamim rabim. Él es el sustentador de la vida. Mekalkel hayim behesed. Es profundo. Dice, Él es el sustentador de la vida a través de la solidaridad. Por eso dice, vino a socorrer solidariamente a la descendencia de Abraham. Él es el Mekalkel, el sustentador. Porque de él procedió y él es el único que la puede sostener. Él es el único que la conoce. Él es el único que conoce la fórmula y la receta de la vida. El otro día yo leía un vídeo, lo veía muy interesante, de un científico argentino que decía, mira,
Haz de cuenta que tú tienes aquí 1.000.000 de partículas que son las que integran el proceso de la vida. Encuentra tú la fórmula de que todas esas partículas combinen para generar vida. Eso es imposible. La probabilidad de tú dar con el resultado es de trillones y trillones de probabilidades que puedas dar con eso. Entonces la receta, ¿quién la tiene? Él. Él es el que puede combinar este aminoácido con este otro y esta proteína y esta cosa y ¡pum! Y que funcione. Ya, él es el único que sabe eso. Esa palabra mecalquel, ¿de dónde sale? Sale en el Siddur. Sí, pero ¿de dónde viene? Es hebrea, es aramea más exactamente, por ese concepto. Lo que pasa es que, bueno, es una cuestión gramatical, ¿no? Los verbos kilkel, pilpel. El verbo kalá o kalal es englobarlo todo. Kalal. Entonces sale el verbo kilkel y de ahí viene mecalquel. ¿Dónde aparece en la Biblia? Te voy a mostrar. Sale en Génesis. Hay que remontarse a José. Cuando José se revela a sus hermanos, él le dice: tranquilo, no tengan miedo, que yo acalquel. Yo acalquel. Eso es a lo último, creo que es el Sí, último en Génesis capítulo. 40 y 50. En el último capítulo cuando le vienen a pedir perdón Sí. y él los perdona, ¿verdad? Sí, aquí ve. No, cuando él manda a llamar a Jacob, es la cosa, sí. Sí, él les mandó a llamar a Jacob. Cuando él mandó a llamar a Jacob, dice: dile a mi padre que yo te voy a sustentar. Vamos a ver, eso está aquí en el 47, creo que es, ¿verdad? Sí, mi padre, no es antes, aquí en el 46 tiene que ser. A ver. 46 2. Vamos a ver. 3. Sí. A ver. No. No, es cuando él les dice: díganle a mi padre. Ese no es. Ese no es. Dice: vayan y díganle a mi padre, ¿verdad?, que yo te voy a sustentar. Eso es cuando lo presenta. Tiene que ser el 45 aquí. Por ahí, ¿no? Aquí en el 45, 10. Por ahí. El 11. Entonces aquí traduce que yo te alimentaré. Nada. Búscalo ahí, hermano, verifícame Génesis 45, 11 en el texto hebreo. Y Ese 45. Sí. Si mal no estoy, es ahí donde aparece el verbo acalquel. Yo tengo uno que es en ese 50-21, no sé si es. 45, 11. 50, 21. Sí, A ver. Ese es 50, por eso 21. es cuando le van a pedir perdón. él siempre 50-21, sí, pero antes también creo que lo he mencionado, pero aquí en el 50-21 dice: ahora pues no tengan miedo, yo os sustentaré. Entonces en hebreo dice: ani akalkel etchem. ¿Sí ves? Ahí sale el verbo. Entonces Dios es el gran mecalquel de la vida. Por eso dice la bendición. Acalquel. Eso, akalkel dice: mecalquel hayim behesed. Él es el sustentador de la vida a través de la solidaridad. Por eso vino a socorrer a la descendencia de Abraham. ¿Sí ves? Maravilloso, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vamos a ir terminando. Dice, entonces está diciendo que el demiurgo de esta ciudad, el que la ha originado, es Dios. No es mitad materia, mitad Dios. ¿Verdad? Está diciendo, lo que tú llamas demiurgos es Dios. Es una gran frontera teológica que se traza automáticamente entre el mundo helenista, el mundo judeo-helenista gnóstico y la revelación del Evangelio. Eso está siendo claro. Y eso nos lleva en la próxima a Juan, capítulo 1, para entenderlo. Cómo dice que el Logos era Dios. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque para los griegos el Logos era el demiurgos. Era una mitad, una combinación extraña, indefinida, incierta, pero que había originado materia, pero no era Dios. Pero entonces Juan te dice: no, el Logos era Dios. ¿Sí ves? O sea, te lo echa para acá. Si lo tenías atravesado en la mitad, no, señor, todo es Dios. No hay mitades allí, no hay combinaciones. Hermoso. Entonces dice: